crítica a la crítica. Okay. Ok, hermanos, sea bienvenido todos. Esta es la clase de epístolas generales, ¿verdad? Y epístolas generales porque como que no hay un destinatario directo, sino que se ve que es pues para toda para una gran audiencia, para la iglesia. Ok, vamos a ir donde dice autor. Ok, acá. Ok, ahí cuando yo les diga me voy a ayudar a leer, hermanos, también, ¿verdad? Dice la carta misma se presenta como obra de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero esta firma, perdón, plantea más problemas que lo que resuelve. La primera dice la carta de Santiago y los Santiago del cristianismo primitivo. La primera cuestión se refiere a la identidad del Santiago a la que la carta se refiere. En el Nuevo Testamento, en efecto, hay varios personajes llamados Santiago. Primero es Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que según los relatos de los 3 primeros evangelios, forma parte de los 4 discípulos llamados por Jesús, que constituyen el primer grupo de la lista de los 12. Este primer Santiago desempeña un papel de primer orden en los relatos evangélicos. Forma parte tanto del grupo de los 3 como del grupo de los 4 compañeros íntimos de Jesús, pero su actividad en la historia del cristianismo post-pascual apenas ha dejado rastro. Según Hechos 12:2, alguien que me busque, por favor, Hechos 12:2, algún elegido ahí. Herodes Agripa lo mandó a decapitar hacia el año 44 después de Cristo. Okay, leemos esa parte porque no puede ser Santiago, el hijo de Zebedeo, porque hay un texto, ¿verdad? Hechos capítulo 12, verso 2. Amén. Dice Hechos 12:2. Ok. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ok, entonces ese está descartado porque ese murió ahí. Entonces no pudo ser el escritor, ¿verdad? Ok, otra cosa que nos fijemos que en la fecha que leímos de la carta de Santiago, en lo que los demás teólogos afirman, es que la carta fue escrita por el año 63 en adelante. Pero vamos a ver qué dice acá también luego que leamos esto, qué fecha le proponen. Ok, entonces ese Jacobo fue asesinado. Ahora, dice, si se excluyen un segundo Santiago mencionado en la lista de los 12, llamado, dice en Mateo 10:3, Santiago, hijo de Alfeo, un Santiago, hijo de una tal María, Marcos 15:40, y un Santiago, padre del apóstol Judas, dice, el apóstol Judas, de los que solo conocemos los nombres, el otro Santiago que adquirió una importancia considerable en las primeras iglesias cristianas es Santiago, hermano del Señor. Los evangelios lo presentan solo como un miembro de la familia incrédula de Jesús presente en Nazaret. Pero la tradición prepaulina de 1 Corintios 15, del 3 al 7, lo cita como primer eslabón de la segunda cadena de los testigos del resucitado. Pedro, los 12, los 500 y después Santiago y todos los apóstoles. O sea, que Jesús se le aparece. Pablo declara que se encontró con él en varias ocasiones y sabe que es considerado como una de las columnas del cristianismo. Ahí están los textos, ¿verdad? Esto lo puede evaluar usted también después, estos textos. Del cristianismo naciente.
Parece, dice, que como representante de los círculos judeo-cristianos palestinenses, Santiago, llamado Santiago el Justo, ¿a dónde dice eso? El Evangelio de Tomás, de Logión 12. Esos son, se pueden tomar como evangelios apócrifos, digamos, del Nuevo Testamento, pseudoepígrafos también. Suplantó rápidamente a Pedro y asumió la dirección de las iglesias de Jerusalén y de Judea. Flavio Josefo, en las antigüedades judías, subraya su piedad fiel con respecto a su pueblo judío. Narra su muerte como mártir ordenado por el sumo sacerdote Anás en el año 62 después de Cristo. Ahora, esto es importante porque ¿quién es que lo dice? Josefo. Y Josefo era un historiador judío que peleó del lado de los judíos, pero después del lado de los romanos. Y Josefo, creo que el otro es Tácito, son historiadores que no tenían nada que ver con el cristianismo. O sea, ellos no estaban haciendo un favor al cristianismo, hablando del cristianismo. Solamente tomaban nota de las cosas que estaban sucediendo en el contexto de aquel momento. Entonces, ahorita, cualquier ateo que sea historiador, cualquier persona que quiera estudiar de verdad la historia en el Nuevo Testamento, siempre va a tocar a Josefo, a Tácito, incluso a Eusebio, que Eusebio era parte de los padres de la iglesia, los va a tocar porque realmente estas personas son fidedignas en lo que ellos escribieron, porque redactaron no cosas del cristianismo, solamente cosas del cristianismo, sino de todo lo que acontecía en aquel momento. Así que mi propuesta es que si a alguien de ustedes le gusta predicar, investigar, también pueda conseguir el libro por ejemplo, aunque sea el de Josefo. Yo acabo de vender uno que tiene antigüedades de los judíos y tiene guerra de los judíos ahí mismo. Lo acabo de vender de Flavio Josefo. Y yo sé que le está sirviendo al hermano, ¿verdad? Porque a veces yo igual consigo libros así en físico, pero creo que tengo uno en PDF. Tengo Guerras de los Judíos. Si usted lo quiere, me lo pide por mensaje y yo lo voy a enviar al grupo para que usted lo tenga. Tengo la Didaje de los Apóstoles también en PDF, por si lo quiere leer, que era un documento que los apóstoles tenían en aquel momento. Ahí puede ver usted cómo es que en Apocalipsis dice, has probado los que dicen son ser apóstoles y no lo son. Algunos dicen, es que sentían el espíritu de los falsos apóstoles. No era eso, sino que en la Didaje ya había algo específico de qué es lo que hacían y qué no hacían los verdaderos o falsos apóstoles. Era un documento que se manejaba en aquel momento, ¿verdad? Pero esos temas los hablamos en otra materia, pero yo les puedo mandar esos documentos. Pastor, Entonces, ¿qué? Dígame. excelente, mándelo. Ok. Solamente una pregunta, Pastor. Flavio Josefo fue un investigador experto que conoció, si no toda la historia del proceso de Israel y todo eso, o una parte, pero o fue contemporáneo de algunos de estos personajes bíblicos. Dice que no fue contemporáneo tanto de Jesús, sino de los apóstoles, pero sí fui casi al mismo tiempo, porque él menciona ciertos aspectos de Jesús. Él dice los que andaban con Jesús, los que andaban en ese movimiento, y menciona ciertas características. Entonces fue contemporáneo con los apóstoles. O sea que él de primera mano conocía ciertos temas así. Entonces es muy interesante, Pastor, porque ese estuvo ahí en el En meollo el lugar de los, sí, de la entonces por eso, iglesia primitiva, sí. exacto, entonces por eso que todo aquel que quiere investigar seriamente la Biblia siempre va a tomar a Josefo como referente en ciertos temas del Nuevo Testamento. Y eso es muy, muy importante, lo tenemos que analizar, tenemos que tener ese material, aunque hoy las Biblias, digamos, de estudio, igual que estos libros, ya traen las referencias de Josefo, porque ellos la quieren poner ahí para hacernos más fácil a nosotros la comprensión. Entonces, ¿qué propone Josefo? Que dice Josefo en las antigüedades de los judíos, subraya que su piedad fiel con respecto a su pueblo judío y narra su muerte como mártir ordenada por el sumo sacerdote Anás segundo, digamos, en el año 62 después de Cristo. O sea, esto ya es algo verídico, ya no es algo que estamos espiritualizando, sino algo que está en la historia.
Dice, hay obras importantes que mencionan a Santiago, el hermano del Señor, en particular la carta de Judas, atribuida a Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, eso es Judas 1. El Evangelio de Tomás, que presenta a Santiago como representante post-pascual de Jesús, los -12, y la carta apócrifa de Santiago, encontrada en Nag Hammadi. Dice, ¿a qué Santiago se refiere la carta canónica? Todos estos libros que estamos viendo ahí están, creo que tengo algunos también por ahí, pero son tomados como referencia. Ahora, ¿a qué Santiago se refiere la carta canónica? Se constata, por una parte, que la presentación de Santiago como siervo de Dios y del Señor Jesucristo resulta muy vaga. Puede referirse a Santiago como la figura bien conocida del hermano del Señor, pero también a cualquier otro Santiago conocido o desconocido del cristianismo primitivo. Por otra parte, se estableció lentamente en la tradición patrística y en la historiografía cristiana. Hasta finales del siglo II no se empezó a atribuir la carta al hermano del Señor. Orígenes conoce una carta de Santiago de la que cita algunos pasajes como la palabra de la Escritura, Egésipo. Sin embargo, no tiene ninguna información sobre ella. El canon o fragmento Muratori no la menciona y Eusebio, que murió en el año 399 después de Cristo, habla del carácter todavía controvertido de su autoridad en las iglesias. Ok, entonces no hay una referencia de que sea Santiago el hermano del Señor. O sea, si usted lo ve, fue una tradición, fue otro libro aparte de la Biblia que mencionaba en esa tradición que era el hermano del Señor Jesús. Pero nosotros decimos es el hermano de Jesús, ¿verdad? O sea, nosotros nos vamos porque vemos el nombre y alguien dijo que era el hermano de Jesús. Pero en la investigación podemos llegar a varias conclusiones. Dice, no sé si aquí vamos a esta. Ok, la ley dice. Ok, aquí abajo dice, el autor desconocido de la carta de Santiago. Yo creo que nos perdimos, hermano. Doctor, creo que Ajá. por acá Orígenes conoce una carta de Santiago, Egísipo, sin embargo no tiene ninguna información sobre ella. Ok. Comenzando de la historia de la recepción de la carta. Ok, vamos. De la historia de la recepción de la carta y de su reconocimiento tardío en la iglesia antigua, se puede deducir que probablemente su autor no debe ser identificado ni con Santiago, hijo de Zebedeo, ni con Santiago, el hermano del Señor, que son las dos personalidades del cristianismo primitivo, conocidos bajo el nombre de Santiago. O bien, la carta de Santiago es una pseudoepígrafa, es decir, se atribuye el nombre de un autor que no es suyo, o bien es obra de un Santiago desconocido. Eso existía, la pseudonimia, pseudoepígrafa, dice acá, que es que se hacía un escrito y se le ponía un nombre de alguien reconocido para que tuviera peso, ¿verdad? No es lo mismo que yo ponga, hermano, Dios es amor en mi Facebook, que venga Núñez o yo MacArthur y ponga Dios es amor. Los likes van a ser distanciales. Pues a mí me puede dar like solo mi esposa, mis hijos, algún amigo, pero estos hombres son miles. ¿Por qué? Porque son autores muy reconocidos. Entonces, cuando alguien quiere poner algo que tenga peso, dice, puede poner Dios siempre está con nosotros y le pone ahí, ¿verdad? Marco Witt abajo, le dan like porque dice Marco Witt lo dijo, aunque no sea él. Entonces hay muchos que hacen eso. Y eso pasaba en aquellos tiempos, que se creaban escritos donde le ponían un nombre de alguien reconocido para que tuvieran un peso, ¿verdad?
Ahora, dice diferentes observaciones de carácter literario y teológico confirman el carácter improbable de la tradición de la carta por Santiago, el hermano del Señor, aun cuando permiten formular hipótesis relativas. La localización del mundo cultural del autor en la geografía y la historia del cristianismo primitivo. En primer lugar, dice, la carta emplea un concepto de ley que está lleno de representaciones procedentes del estoicismo y del cristianismo helenístico. La ley perfecta de la libertad, la ley regia, que se encuentra su expresión en el mandamiento del amor, no tiene ninguna relación con la insistencia sobre la circuncisión y sobre la observancia de las normas de pureza alimentaria a las que Pablo asocia el nombre de Santiago en Gálatas 2, 1 al 21. Entonces, quiero que alguien lea ese texto, porque Pablo asocia al Santiago, el hermano de Jesús, con unos temas, pero en la carta de Santiago esos temas brillan por su ausencia. O sea, ahí vamos identificando, descalificando prácticamente la autoría. Gálatas 2 del 1 al 21 y me lo lee alguien ahí con voz de arcángel. Dice, Gálatas 2 del 1 al 21, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que se me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministró el de pecado?
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelven a edificar, transgresores me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe de, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ok, bueno, entonces leemos ese texto porque está involucrado. Si es Jacobo el hermano del Señor, está involucrado en ese tema que se ve ahí, porque Pedro, por ejemplo, era uno que quería judaizar. Y por eso cuando en Corinto dice Pablo, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cristo. Era porque habían grupos. El que creía que la gracia también era para los gentiles, se hacía del lado de Pablo. El que creía que había que judaizar a los cristianos, se hacía del lado de Pedro. El que creía en la elocuencia, en el buen hablar y en esas cuestiones así que hablaban bonito, se hacía del lado de Apolo, porque Apolo era elocuente en sus palabras, dice la Biblia. Y aquellos más hipócritas eran los que decían, yo soy de Cristo, porque esos son los rebeldes, esos son los que dicen, yo no me someto a ningún pastor, para contar yo esté bien con Cristo, estoy bien. Entonces ese grupo era el más perdidito que había en ese momento. Así que grupos siempre han habido dentro de las iglesias con diferentes posturas, pero aquí lo que estamos haciendo es evaluando realmente si este Santiago, el hermano del Señor, es el mismo Santiago que escribe la epístola. Ahora, aquí ¿cuál es la crítica? Dice que no hay insistencia sobre la circuncisión y sobre la observancia de las normas de pureza alimentaria a las que Pablo asocia el nombre de Santiago. Eso no existe acá en esta epístola. En segundo lugar, dice, llama la atención que la carta no argumente nunca a partir de tradiciones relativas a la vida, la enseñanza o la resurrección de Jesús. ¿No mira usted raro que la carta no se refiere así en cuestiones a la resurrección de Cristo? O sea, ¿por qué no poner Santiago? A mí sí me apareció el Señor. Si de verdad se le apareció. Si es el hermano de él, si está escribiendo, ¿por qué no poner eso? En tercer lugar, dice, es sorprendente que el autor no se sirva ni del texto hebreo del Antiguo Testamento, ni de las versiones arameas. Cuando se refiere al texto bíblico, utiliza la Septuaginta o testimonia, dice, florilegios dependientes de esta versión griega. Y por último, se puede constatar que los parentescos literarios más próximos a la carta se encuentran, dice, en los pseudoepígrafos del Antiguo Testamento y de la literatura judía helenística, Sirácida, Testamento de los 12 patriarcas, Filón de Alejandría, o en escritos como el Evangelio de Mateo, la carta de Clemente de Roma, la carta de Bernabé y el pastor de Hermas, o la Didache. Se trata de obras helenizadas de finales del siglo I y principios del siglo II, ligados más o menos estrechamente a tradiciones judeo-cristianas. Okay, dice, de estas observaciones y del carácter literario de la carta se deducirá que el autor es una persona de lengua griega instruida en las escuelas helenísticas. En la escuela helenística, dice, hace referencia a la escritura veterotestamentaria y a las tradiciones judías como una documentación literaria revestida ciertamente de una autoridad peculiar, pero que al igual que las palabras de Jesús o las afirmaciones de la sabiduría helenística, da forma a la ley regia o a la ley perfecta de la libertad. Se trata sin duda de un cristianismo cultivado de origen pagano de la segunda o de la tercera generación cristiana. ¿Qué opinamos de lo que hemos leído hasta ahorita? ¿Qué opinión podemos dar?
No sé, pastor, si sería interesante poder dar un poco más detalle del helenismo. Ok. Bueno, vamos a hablar del el helenismo, ¿verdad? Que se trata más que todo de la cultura griega. Esa cultura que se impregnó en Jerusalén. Imagínense que Roma llegó a gobernar, porque antes gobernó Alejandro Magno, los griegos, pero luego llegaron los romanos. Entonces esa cultura, no solamente de Alejandría, sino de donde estaba el contexto griego, donde los griegos habían dejado marca, pues, ¿no? El idioma griego, la cultura. Entonces, un judío o un judío helenizado era un judío, sí podía ser un judío de sangre, pero nacido dentro de una cultura griega realmente, un lugar que ya era una cultura griega totalmente. Así que probablemente el escritor de Santiago tenía más cercanía, no con cuestiones judías, sino con cuestiones ya de la cultura griega, digamos, ya creencias griegas, ya con el estoicismo, con filosofías griegas, y eso es lo que va marcando el autor, que si fuera el hermano de Jesús, tuviera más cuestiones judías, pero lamentablemente es como que se va alejando de eso y tiene más cuestiones griegas, y por eso ellos creen que el autor podría ser un pagano convertido al cristianismo que no tiene nada que ver con el judaísmo, sino más bien con estas culturas, ¿verdad? Entonces, no sé si queda algo claro, Alex. Solo bendiciones. Amén. Ajá. Bueno, he estado escuchando esta parte y la verdad que es interesante. Los argumentos son bastante fuertes. Sin embargo, tengo una duda. Ok. Eh, los padres de la iglesia siempre atribuyeron esta carta al hermano de Jesús. De hecho, escuché por ahí que uno de los nombres con el que le llamaban era rodillas de camello, Ajá. por su hábito a la oración. Ahora Dicen que sí. había creado un callo en la rodilla. Y escuchando incluso, por ejemplo, al doctor Arci Sproul, él también se decanta porque esta carta fue escrita por Jacobo, ¿verdad? Ujú. El hermano de Jesús. Tenemos Entonces, alguna interferencia con el hermano porque no escucho nada yo acá en... hola. Ahora sí, sí te escucho. Bueno, entonces, Ujú. mi punto es en sí, ¿cuáles serían como esos puntos No, fuertes pastor. que los padres de la iglesia tomaron para atribuirla a Jacobo, hermano de Jesús? Porque al parecer, pues históricamente y los grandes eruditos hoy tienen acuerdo en cuanto a atribuírsela a Jacobo, a Santiago, hermano de Jesús, pues. Pues sí, entramos a debate. Solo que el pastor tiene el micrófono apagado. Ok, ya hoy sí ya la encendí, ya estamos ahí. Ok, en la clase pasada dimos algunos puntos, ¿verdad? Dice autor, ¿verdad? Santiago, medio hermano del Señor, es para muchos la mejor sugerencia en cuanto a su autoría. ¿Por qué? Número uno, existe similitud del lenguaje de la epístola con el discurso de Santiago en Hechos 15. Sí, vamos a evaluar eso también, porque esa es una cuestión de debate. Dos, existe similitud entre la epístola y las enseñanzas de Jesús. Y ahí te acordás, Nelson, que hicimos las comparaciones de ciertos versículos de Santiago con ciertos versículos de Mateo.
Sí, los leímos. Ajá, entonces ese era uno de los puntos. ¿Quién presenta esto? El doctor Paul Ames dice que este es de los argumentos más fuertes para que esa epístola fuera tomada como que si fuera por la autoría del hermano de Jesús, digamos, por esas similitudes. Entonces es de las apologías más fuertes que ellos tienen y sobre todo el testimonio de los padres de la iglesia que hablaban de estas cosas, encontraron este tipo de similitudes. Pero aún así, la crítica de hoy en día, digamos, porque en aquel tiempo le favorecía decir que era el hermano de Jesús, o sea, a los cristianos de aquel momento, para darle un mejor realce. Ahora, la crítica en la que se basa es que evaluemos nosotros de forma directa, de forma más penetrante, estas evidencias, ya no las similitudes que pueden haber y evaluarlas, porque pueden existir, sino también aquellas cosas que nos dan a entender que probablemente no fue escrita por este Santiago. Al final, pues nosotros veremos, ¿verdad? En qué quedamos, pero por lo menos vamos a conocer esas posturas. Pero sí tenían ellos ciertos principios para creer que había sido Santiago y estos son algunos de ellos. El lenguaje, la similitud del lenguaje con la epístola de Santiago o el discurso que dio y la similitud entre la epístola y las enseñanzas de Jesús. O sea, ahí van concordando, entrelazando eso. ¿Se entiende, Nelson? ¿Un poco? Sí, 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 pastor. Sí, la verdad que sí. Ok. Sí, ¿verdad? Vale, lo demás que no entendás es que te lo revele el Señor, porque ya no llego a esos límites. Ok, fecha de composición, ¿verdad? Por donde nos quedamos. Sí, por ahí va, pastor. Ok, ok, ok. Fecha de composición. Alex, sí puedes hacer grupos, ¿va? Nunca lo he intentado, pastor. Ah, ok, ok. Dice el fecha de composición, el término ACO de la datación de la carta ofrece la argumentación de capítulo 2, verso 14-26. Este pasaje retoma tan profusamente la terminología de las grandes cartas paulinas que es difícil excluir que el autor conociera la carta a los romanos y tal vez la carta a los gálatas. 4 razones da este hombre. La carta de Santiago emplea solo aquí el verbo justificar central, o sea, 24 ocurrencias en la teología de las cartas paulinas. Literal B, el sustantivo justicia, que aparece unas 50 veces en Pablo, es utilizado solo aquí con el significado de justificación, mientras que en capítulo 1, 23, 18 tiene un significado diferente. Tercero, el concepto de fe empleado 5 veces en el resto de la carta es contrapuesto a las obras solo en este texto. Y 4, digamos, el ejemplo de Abraham del capítulo 2, verso del 20 al 24, retoma invirtiéndola la argumentación exegética de Pablo en Romanos 4, del 1 al 12. ¿Alguien puede leer Santiago 2, del 20 al 24? Santiago 2, verso 20 al verso 24 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén, pastor. Pastor, tiene apagado ahorita
el micrófono. Está hablando en lenguas angelicales ahorita. Tiene similitud, hermano. Lo que acabamos de leer con lo que dice Pablo en la carta a los romanos. ¿Qué creen ustedes? Porque Pablo menciona a Abraham, que creyó con justicia. Casi las mismas palabras va empleando Santiago, si usted le pone atención. Bendiciones. En el caso de Romanos, Pablo hace mención a Abraham, pero por la fe nada más, ¿verdad? Contrario a lo que Ajá. dice Santiago. Ah, ok. Entonces, como que retoma el mismo tema, pero va, dice acá, invirtiéndolo. O sea, la argumentación exegética de Pablo. La invierte, va. Gracias, Pastor Álvaro. Saludos. Ok, sigamos para leer. Ok, dice, de ello se deduce que muy probablemente la carta de Santiago fue redactada como muy pronto a finales de los años 50 o a principios de los años 60. Frank Musner, Peter Davis, Luke Timothy, Johnson sostienen una datación temprana. Un cierto términos de Altken dice, lo proporciona la imagen de las iglesias ofrecidas por la carta. En ella no aparece nada del desarrollo de los ministerios observable en las cartas deuteropaulinas o en las pastorales. Parece que Santiago solo conoce en las comunidades a las que se dirige una estructura análoga a la de las sinagogas. En ellas hay maestros y un colegio de ancianos. No obstante, para valorar estos datos hay que tener en cuenta la diversidad de las estructuras de las iglesias y de las eclesiologías del cristianismo primitivo. El colegio de ancianos es una forma de dirección de la iglesia bien conocida por los hechos y es la forma de dirección de la iglesia que regió las comunidades de Corinto hasta poco antes de la redacción de la carta de Clemente de Roma, es decir, probablemente en los últimos decenios del siglo I. Se sitúa, dice pues, la redacción de la carta hacia finales del siglo I o si se valora el parentesco con los padres apostólicos, primero Clemente, carta de Bernabé, el pastor de Hermas, Ignacio de Antioquía, hasta el primer tercio del siglo II. Dice, y ahí están los autores que sostienen una datación relativamente tardía. ¿Qué estamos viendo? La mayoría de teólogos que conocemos la fechan por el año 60 en adelante. Otros teólogos creen que pudo ser del año 50 hasta el 60, y estos teólogos dicen que esa carta por ningún motivo fue en ese tiempo, sino que fue cerca de, más allá del año 100 o casi en el año 200 después de Cristo, o sea, ya más tardía, digamos, al siglo II, ya una carta que era muy tardía a los tiempos de los apóstoles. O sea, no pudo ser Santiago. Y es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a chocar con diversas posturas teológicas. Como le digo, no es lo mismo el seminario, el que estamos estudiando ahorita, que tratamos de ver cuestiones académicas, tratamos de ver evidencia, de analizar el texto, hacer una buena exégesis. No sé, creo que se trabó ahorita la señal de internet del pastor. Sí, eso veo, hermano Alex.
Viendo que probablemente fue esta carta escrita, algunos creen por el año 60, otros creen que por el año 50 y otros creen que fue producto de algo más tardío. Y hablaba lo de Moisés, ¿verdad? Que a nosotros siempre nos dice que Moisés escribió el Pentateuco, pero realmente si Moisés escribió todo el Pentateuco, ¿cómo hizo para escribir acerca de su propia muerte? O sea, son temas que probablemente hubieron otros escritores, pero hay una tendencia en la academia. No, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, sino que fue la escuela eloísta, la escuela yavista, y es que pues, en Génesis capítulo 1 se menciona Elohim y en Génesis capítulo 2 se menciona Yahvé, por ejemplo. Entonces eran dos escuelas diferentes que hicieron sus escrituras. Entonces, pero son temas que nosotros debemos de conocer. ¿Cómo se llama esa hipótesis? Se llama la hipótesis documentaria de Waldhausen, hipótesis documentaria acerca de la escritura del Pentateuco. Dice acá, lugar de origen, los factores decisivos. Leímos de primero en la clase pasada que el lugar de origen es Jerusalén por todo lo que el autor mencionaba, ¿va? Que estaba el mar y por muchas cosas. Vamos a ver qué dice este autor. Dice, los factores decisivos para la determinación del lugar de origen son por una parte la cultura del autor y por otra parte su conocimiento tanto de los ambientes portuarios, de los centros urbanos, como de las vías de las ciudades, de los ciudadanos ricos en el campo. Santiago 1, del 5 al 8, muestra que Santiago conoce el mundo del mar. Deja entrever con mucha precisión el universo de los viajes de los hombres de negocio. Habla de las relaciones que pueden dominar en las propiedades de los notables. Pone en guardia contra el sistema ambivalente del patronazgo y de protección de sus redes pueden ofrecer, dice, a los pequeños. Y que sus redes pueden ofrecer a los pequeños. Los comentaristas que leen necesariamente la carta como obra de Santiago, el hermano del Señor, se ven, oiga bien, obligados a situar su redacción en Palestina. Los demás piensan preferentemente en Antioquía y en Alejandría, en Cesarea. O sea, dependiendo, ¿verdad? Si usted dice Santiago, el hermano del Señor, escribió, obligatoriamente tiene que creer que él escribió en Jerusalén, o sea, en la área de Palestina. Pero si usted no cree que Santiago pudo haber sido, se puede situar en Antioquía, en Alejandría, en Cesarea. Así que va a depender de la creencia o la investigación que nosotros estemos haciendo. ¿Quiénes eran los destinatarios? Dice la dirección, designa a los destinatarios como las 12 tribus de la diáspora. Naturalmente no hay que entender esta dirección en sentido literal. En sentido literal. Dice, los lectores a los que se dirige la argumentación no son judíos. No son judíos, sino cristianos. La ausencia en la carta de toda alusión a las problemáticas propias del judeocristianismo, observancia de la circuncisión, del Shabbat y de las normas de pureza alimentaria, permite pensar que fue escrita para paganos cristianos o para comunidades en las que el origen judío pagano ya no creaba conflictos de identidad. La noción de dispersión en la diáspora implica el universalismo de la carta
La dirección no construye un círculo de destinatarios reunidos geográficamente, como sucede en todas las cartas paulinas o en la primera carta de Pedro, sino que implica por el contrario su difusión en el mundo pagano. Si bien es verdad que la carta no conoce fronteras geográficas, no es menos cierto que levanta en cambio fronteras sociales. En efecto, el lenguaje de la carta construye una relación contradictoria entre la riqueza y la pertenencia a los hermanos. Se establece una opción entre los ricos y los hermanos pobres, y los ricos no son llamados nunca hermanos. La razón de este proceder es teológica. Dios ha elegido a los pobres para ser los ricos en fe. La carta se dirige a los pobres. La ausencia de toda alusión a las relaciones amo y esclavo y las dificultades sociales evocadas se sienten tentados, dice. Sociales evocadas corresponden a personas que viven en situaciones precarias, pero que son libres, son pobres, pero tienen que asegurar su subsistencia. Se sienten tentados por las comodidades de los ricos, pero al mismo tiempo se encuentran desarmados ante el poder de estos. Son sin duda, dice, gente sencilla, humilde, reclutados entre los campesinos o en las ciudades, entre los pequeños comerciantes o los pequeños artesanos. Viven sin patrimonios, alejados de la vida pública o de los honores mal tutelados por la ley que defiende sobre todo a las familias de alto rango. No tienen ningún vínculo con las esferas del poder. No hay, pues, dice, una parénesis del tipo de Romanos 13 o Apocalipsis 13, pero se sienten halagados por la presencia ocasional de caballeros o de notables. No tienen los medios para llevar una vida desordenada, pero miran con envidia a los que han logrado una buena posición. En pocas palabras, la carta va escrita para una comunidad, para gente directamente que está en situaciones precarias, o sea, para la que está en pobreza, Después, quiero ver qué tema es el que sigue, Alex. Ok, la perspectiva teológica. Yo quiero esta perspectiva teológica, ustedes la van a leer. Con esto van a terminar la carta, pero van a hacer una lectura y lo que yo voy a esperar, por ejemplo, les voy a dar hasta el día, hoy estamos lunes, hasta el día miércoles en la noche. Van a leer lo que falta aquí para allá, creo que una página es o dos, porque ve la perspectiva teológica de esta carta. Usted va a hacer una lectura, y de esa lectura me va a hacer un resumen. Así que espero que usted lo pueda mandar para que podamos tener una lectura más crítica y podamos leerlo todo. Así que eso es lo que yo espero, que usted me ayude con eso y podamos estudiarlo más a fondo. Así que ahí está lo que usted tiene que leer y me mande el resumen más tardar el miércoles en la noche. Voy a estar esperando eso, miércoles en la noche. No sé si hay alguna pregunta. Pastor, solamente la perspectiva teológica. Ok. Se lo mandamos a su número personal. Sí, lo pueden mandar acá o lo pueden subir a la... Yo preferiría que subieran ese resumen a lo de Classroom, si pudiera. Yo creo que ya le dio el código Alex. Lo puedan subir ahí. Si no, me lo mandan ese resumen al WhatsApp, no hay problema, al mismo grupo que tenemos ahí o a mi número. También lo que podemos hacer para quedar de acuerdo, usted díganos si lo mandamos por acá, si le sale mejor, pastor, o en Classroom. Yo sugeriría que para hacer más fácil los demás hermanos, que se lo pueda mandar a usted personalmente por WhatsApp. Ok, entonces
Ajá, mándamelo personal entonces al WhatsApp. Pero van a leer la perspectiva teológica, el cristianismo de los pobres, o sea, nuevas perspectivas también. Esos son los temas, o sea, terminar de aquí para allá, terminar lo que es la Carta de Santiago en la lectura. Esto ya es puro aprendizaje que ustedes van a tener leyendo de fondo. Yo les sugiero que lean, pero vayan viendo los versículos, que eso les va a ayudar bastante en la forma del aprendizaje. Excelente, pastor. Ok, entonces, quiero decirles que hablar de las cartas generales o católicas no es solamente decir aquí está la fecha, sino que no hay un acuerdo entre teólogos de la fecha, no hay un acuerdo de los autores. Por eso es que uno no puede ir a predicar y decir, hermanos, esta es la carta que escribió el hermano de Jesús directo. Ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque hay diferentes posturas. Hermano, esto es lo que se cree, que probablemente fue el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, quien escribió esta carta. Es Jacobo directamente, pero fue por la cuestión que vimos la vez pasada del idioma, ¿verdad? De cómo se entendía el idioma. Hablamos del castellano antiguo, latino antiguo, que era, por decir Santiago, o por decir, perdón, San Jacobo, era San Jacob, algo así, y se entendía como Santiago. No es una traducción al griego, como a mí me enseñaban, que Jacobo era hebreo y Santiago al griego. En ninguna manera fue el entendimiento del idioma, que no, esa comprensión, esa conversión de decir San Jacob, Santiago, y decir quedó ese nombre. Pero algunas Biblias traen, así que hay que estudiar. Ahora, ¿qué más vamos a ver en estas cartas? Aquí hay un debate. Por ejemplo, primera de Pedro se la atribuyen a Pedro, pero segunda no se la atribuyen a Pedro. Ese es otro debate que vamos a tener. No se la atribuyen a Pedro. Entonces, y vamos a evaluar por qué es que no se la atribuyen. ¿Cómo es que hay un cambio de la epístola número 1 a la epístola número 2? Y yo creo que vieron ahí donde decía las deuteropaulinas. Hubiera una palabra que dice las cartas deuteropaulinas. Esas deuteropaulinas son cartas que tampoco le atribuyen a Pablo. Por ejemplo, primera Tesalonicenses se la atribuyen a Pablo. Segunda Tesalonicenses ya no se la atribuyen a Pablo, porque hay un cambio de perspectiva. Pero eso cuando lleguen epístolas que tengan que ver eso. Pero, ¿qué les quiero adelantar? Que estos temas no buscan la manera de confundirnos, sino de ponernos en duda acerca de las creencias que hemos traído. O sea, que investiguemos, que ya vayamos con miedo a la hora de compartir un mensaje. Ya la gente, hermano, yo siempre digo esto a los maestros que están trabajando conmigo: no dejemos a nuestros estudiantes con una sola postura, porque de repente van a conocer a otros que tienen otra postura y se van a sentir asombrados. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Conocer todas las posturas. Ahora usted, en esta noche ya conocemos que ya no solamente está la postura de que Santiago, el hermano de Jesús, escribió esa carta, sino que probablemente no pudo haber sido él. O sea, y eso no lo tenemos. Es una carta que nadie puede asegurar eso hasta ahorita. Aunque hay evidencia de las dos partes, hay evidencia. Y lo otro es dónde se escribió, que para algunos es en Jerusalén, pero hay diferentes posturas también. Y cuando lea todo eso que le estoy dando de tarea, de cómo se enfrenta la fe y la gracia, porque no es un enfrentamiento, sino que es una perspectiva que se tiene, se va a dar cuenta de que realmente es necesario conocer este tema de esta manera más profunda, de poder analizarla, de poder tener un conocimiento un poco más profundo, teológicamente hablando, de los libros que estamos leyendo de la Biblia, y no solamente ir por encimita, ¿va? Y diciendo esto es así, así me lo enseñaron. No. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Yo me acuerdo que en una ocasión hay un libro que se llama ¿Ordenó Dios el genocidio? Eso lo tengo en PDF también. ¿Ordenó Dios el genocidio? Y me dijo un maestro, porque ahora estaba diciendo que Dios mandó a que arrasara con toda la tierra. El maestro, ¿y será que David se inventó? Que Dios me dijo que matara a esa gente. ¿Será que Dios le habló de verdad?
¿O será que David se lo pudo haber inventado en nombre de Dios? Y yo me dejo en duda, porque hasta dónde la Biblia es inspirada, la creemos. Nosotros somos un instituto de sola escritura, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada, inerrante y no hay equivocaciones en sus escritos originales. Pero no todo lo que está escrito, quiero decirle que nace de una cuestión meramente divina. La Biblia es humana y es divina a la misma vez. Entonces, hay escritos inspirados por Dios que Dios les dio el aval para que estuvieran ahí, pero que vienen de cuestiones humanas. El mismo Pablo dice, esto lo digo yo, dice Pablo, no el Señor. Él lo deja claro en unos aspectos. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que a veces nos va a tocar dudar de ciertas cosas. Ahora, ¿y Goliat era grande? ¿O eran los judíos que eran pequeños? Miraban grande a Goliat. ¿Cómo era la raza de judíos en aquel momento? ¿O será que era como ahora, pues, que nosotros vemos una persona de esos que juegan basquetbolista, dice uno, y usamos una palabra que siempre tenemos, ¿verdad? No la recuerdo ahorita, pero cuando uno ve a una persona alta, dice, no, hombre, dice, si así era, mira, casi 2 metros, ¿verdad?, de alto. Ese existe en la Biblia también, tiene su nombre. Ya se me ha ido ahorita de tanto que estaba hablando, pero en hermenéutica se ve, pues. Si alguien se acuerda, dígamelo, que es cuando le inventan a algo, pues lo engrandecen. Hipérbole, hermano. La hipérbole, ahí está, hipérbole. Ya ves que ustedes sí saben, hermano. La hipérbole. Entonces, la hipérbole ha existido siempre. El eufemismo. Por ejemplo, hay un texto donde dice que Abraham le dijo diga Samuel Monroy, quiero hablar. ¿Hablaba, pastor? Yo vi que puse la manita ahí. No. Ah, ok. Bueno. Lo escucho, continúe, sí. Ok, entonces está la hipérbole, que es aumentarle las cosas, y eso existía, pues. Había los muros de Jericó, llegaban hasta las nubes. Hipérbole, pues, como no va a llegar hasta allá. Y estaba el eufemismo, que era decir una cosa más suave de lo que se quería decir. Por ejemplo, Abraham le dice cuando manda a buscar hijo para Isaac, ¿va? Andar, le dijo, y prometeme, poner tu mano en mi muslo, le dijo, poner tu mano en mi muslo. Pero ya estaba en investigación teológica, que lo que hizo fue ponerle la mano en los testículos, porque así era el pacto que se hacía en aquel momento. Pero el escritor usó el eufemismo, o sea, realmente poner la mano en el muslo, pero era otra, el pacto era de otra manera. Entonces, esa era parte de la cultura que se hacía. Hay palabras con las que tenemos que familiarizarnos, decía un pastor, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos, hermano, ¿verdad? Y se tocaba la espalda, ¿verdad? Ceñidos, tenemos que ir. Y es el mensaje de ceñidos vuestros lomos, y se tocaba la espalda. Porque así en el caliche de uno dice, me pique el lomo, ¿verdad? Pero realmente los lomos para los judíos, en su contexto, era esa parte íntima también. Y ceñirse los lomos era amarrarse las 4 puntas de la túnica que andaban para poder correr, para poder ser más ágil. Entonces, cuando dice ceñido vuestro lomo, es estar listo, pues estar alerta realmente. Es lo que se está diciendo. Entonces, todos esos temas hay que conocerlos porque nos van a sacar de cierta cosa que nosotros traemos a veces como creencias. Mi consejo es lo que estamos predicando de alguna manera, es que tengamos el temor de qué le vamos a enseñar a las personas el día que vayamos a comer. No tengamos miedo a hablarle de las posturas a la gente, no tengamos miedo de incluso nosotros de conocer más temas teológicos, de ir más allá, pues, y de comprender lo que se está diciendo. ¿Cuántos no han predicado de que Jesús entró al templo y se enojó porque vio chiviando a los que estaban ahí, porque vio cambiando billetes? Y esa es la predicación que se hace, que Jesús se enojó porque mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Y al ver chiviando ahí a esta gente, vendiendo, haciendo negocios, Jesús se enojó. Pero no fue ese el enojo de Jesús, sino que allá en Samuel, en Crónica creo que está, se le dijo a Salomón que en esa casa iban a adorar todo, hasta los gentiles iban a adorar ahí dentro de esa casa.
y será llamada casa de oración para que adoren todas las naciones. Pero llega Jesús al templo y estaban haciendo negocios en el templo y los gentiles estaban en el patio, las mujeres en el patio y solo los judíos podían entrar al templo. Entonces Jesús les dice, mi casa será llamada casa de oración. Les recuerda y les dice cuál es el principio por el cual se fundó el templo. No para los judíos, para que lo hicieran suyo. Era para todos aquellos que pudieran entrar. Saliendo Jesús del templo, después de volcar las mesas, dice que llamó a ciegos, a cojos y los sanó. ¿Por qué? Porque esa gente ciega y cojo no podían entrar al templo también. Pero Jesús les demuestra que el amor de Dios, que el poder de Dios, que los milagros de Dios y que la misericordia de Dios, aunque no los dejaran entrar en el templo, tenían entrada en el corazón de Dios, en la misericordia de Dios y en los propósitos de Dios. Por eso Jesús les recuerda, mi casa es casa de oración. ¿Por qué le están cerrando la puerta a esta gente? Entonces cambia la perspectiva cuando se hace una investigación que de verdad se tiene que hacer, hermano. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Ok, quedó claro como la horchata, como el café. Si quedó con dudas, hermano, de perdido, para mí es ganancia, porque yo quiero que usted vaya a investigar ahorita, ¿verdad? Que debatamos esos temas. Así que le doy gracias a Dios por la oportunidad que analizar y sepa algo, hermano. Siempre me enseñó un amigo y un maestro, me dijo, Jorge, el teólogo no lo sabe todo, pero sabe de todo, eso sí. Así que no lo sabemos todo, pero tenemos que saber de todo. Así que espero que leamos, que compremos los libros